Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Continuamos con el estudio sobre el libro de San Juan, capítulo 6. Hoy vamos a ver del 16 al 36 para el grupo de WhatsApp, con el tema Jesús camina sobre el mar. Lo que veremos a continuación corresponde a la quinta señal que el apóstol Juan presenta en su evangelio. Comenzamos. Los versículos del 16 al 20 dice que los discípulos entraron en una barca solos, pero sin Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se cree que se quedó despidiendo la gente. Así que ellos se adelantaron para irse del otro lado. Pero mientras ellos se iban, se desató una gran tempestad, un gran viento, de tal forma que parecía que la barca se hundía. Y tuvieron miedo, sobre todo al ver que Jesús caminaba sobre el mar. Así lo presenta el apóstol Juan, pero en los otros evangelios lo presentan de una manera hasta más emocionante, porque ahí dice que era muy fuerte los vientos, que parecía que todo se desbarataba, ¿verdad? Y cuando vieron a Jesús, bueno, realmente no distinguieron que era Jesús, sino que pensaron que era un fantasma. Y por eso tuvieron miedo al decir que un fantasma, ¿no? Aquí Juan omite eso, pero describe algo importante. ¿Por qué no distinguieron a Jesús y se confundieron pensando que era un fantasma? Juan lo dice, que estaban a una distancia de 25 a 30 estadios. Un estadio bíblicamente equivale a 201 metros. Entonces, 25 estadios por 201 metros equivale a 5 kilómetros. 30 estadios por 201 metros equivale a 6 kilómetros. Entonces la distancia era muy enorme. Por eso no lograron ver quién era o distinguir que era Jesús. Y por eso tuvieron miedo. Estaban de entre 5 o 6 kilómetros, muy lejos, pero sí sabían que esa persona se dirigía hacia ellos. Y ya cuando estuvo cerca y Jesús vio que, aparte que la barca se hundía, ellos tenían mucho miedo, entonces les habló y les dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué podemos aprender aquí? Que cuando Jesús parece estar lejos, muy lejos de nosotros, Él siempre vigila de cerca todos nuestros movimientos. Hay un canto que me encanta escucharlo, esa que dice que aunque no podamos verlo, Él está obrando a favor de nosotros, ¿sí? Bueno, y eso es lo que aprendemos, que parece cuando ya Dios no está con nosotros, como que está muy lejos, nunca está lejos de nosotros. Él siempre permanece cerca para ayudarnos. Y que en las situaciones más difíciles, cuando nuestras fuerzas nos abandonan, como los discípulos, por ejemplo, Jesús llega para ayudarnos y fortalecernos. Gloria al Señor. Ahora, el maravilloso evento de caminar sobre las aguas nos muestra la supremacía de Jesús sobre los mismos elementos de la naturaleza. Los versículos 22 y 24, vamos a ir rapidito porque son muchos textos. La gente, esa misma gente que vio multiplicar los panes, volvieron a buscar a Jesús y como ya no lo encontraron, tomaron una barca también, dice, y se fueron a buscar a Jesús. Pero ahí mismo dice que habían otras barcas que habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Las otras barcas, es posible que, como la noticia corrió sobre lo que Jesús hizo con los panes y los peces, pues esa gente se dejó venir para ver más señales o incluso para hacerlo rey también. Los versículos 25 al 29, la gente que buscó a Jesús lo encontró. Llegaron y encontraron a Jesús, pero como Jesús sabía el motivo, porque Él conoce a todos, por el cual lo habían buscado, les dijo, de cierto les digo,
que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús les dijo esto, les dio a entender que de la misma manera en que se habían esforzado en buscarlo a Él, otra vez, viniendo desde el otro lado, bien lejos habían venido, que de la misma forma debían buscar las cosas divinas, las cosas de Dios, con esfuerzo, con voluntad, con entrega, con amor y con convicción. De esa misma forma, que no solamente se preocuparan por estar buscando, ¿verdad?, el pan material, sino también buscaran el pan espiritual. Por eso en el versículo 28 ellos contestaron diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí como que comenzaron a entender, bueno, medio a entender, porque estaban en una forma equivocada, porque ellos pensaron que debían de hacer algo o alguna obra extra, ¿verdad?, para hacer lo que el Señor les estaba diciendo. Pero sabemos que la salvación no es por obras, como dijo Pablo, no por obras para que ninguno se gloríe. Por eso en el versículo 29, Jesús les rectifica diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién? Pues en Jesús, en Él mismo. Les dijo, no van a hacer ninguna obra, así vamos a decir física. La única obra que existe para esa, la comida que permanece a vida eterna, es que crean en mí, solamente. Entonces, en el versículo 30, ellos cuando escuchan esto, dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Porque Moisés nos dio pan del cielo. Se referían al maná que el Señor les dio en el tiempo de Moisés. Entonces, en los versículos 32 y 33, Jesús les contesta, mentiras. Moisés no les dio pan del cielo. Mi Padre es el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Entonces ellos contestaron, Señor, danos siempre de este pan. En el versículo 35 Jesús dice, pues yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y termina el Señor diciéndoles, pero sé que aunque les he dicho esto, y aunque me vean, yo sé que no creen. ¿Cuánta gente existe hoy en día que han visto las maravillas de Dios? Y no solamente lo han visto, lo han sentido. Hay mucha gente que ha sanado de diversas enfermedades y no entregan su vida a Jesús. Yo conozco muchas personas que públicamente han sanado de verdad. Yo los he visto. Y hasta dicen, sí, pues sí, que Dios sana, de verdad que es cierto. Y yo le digo, pues claro que es cierto. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y por qué no te rindes a Jesús? ¿Por qué no recibes a Jesús? ¿Por qué no te entregas a Jesús? Entonces ya que se quedan así, porque ya han sido sanos y ahí siguen en su vida triste en el mundo. Y me dicen, bueno, en otra ocasión, más despuesito. Realmente nunca lo voy a entender. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo es posible que recibiendo milagros del Señor, así como esta gente, sean personas malagradecidas? Amigo, amiga que me estás escuchando, si tú has visto o has sentido el poder de Dios en tu vida a través de algún milagro, no seas como esta gente ciega, testaruda, incrédula. Entrega tu vida a Jesús. Si Él ya se manifestó en ti,
ya se dio a conocer que Él es real, que Él vive. ¿Qué te cuesta recibirlo en tu vida? Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Espero que te haya bendecido esta pequeña reflexión. Yo los invito a que se suscriban a mi canal y los espero en el siguiente video sobre este tema. Que Dios les bendiga.